Señor presidente, bueno, claramente como vienen exponiendo los compañeros y compañeras de esta comisión, bueno, ha quedado totalmente a la vista que el trabajo de esta comisión ha sido arduo. Yo hace varios años que vengo integrando esta comisión, antes como diputada y luego como senadora, y en un año y medio nos hemos juntado 18 veces para, bueno, cuidar la institucionalidad de la República Argentina. Claramente, cuando la OMS declaró la pandemia internacional, mundial, bueno, recordemos que la oposición, entre otras cosas, decía que se acababa la institucionalidad de la Argentina y venían en caravanas, en sus camionetas 4x4 para el Congreso de la Nación, y luego lo pudimos solucionar por el gran compromiso del Senado de la Nación y la Cámara de Diputados para resguardar la institucionalidad. Mientras tanto, siempre esta comisión funcionó de manera virtual. Cuando ya no les convino políticamente la virtualidad, empezaron a poner palos en la rueda para que no nos pudiéramos reunir virtualmente y, bueno, insistían con cambiar la lógica como hicieron en la Cámara de Diputados para simplemente poner palos en la rueda e ir en contra de su propio discurso de la República y la institucionalidad. Entonces, habiendo dicho esto y dejando en claro cuáles son las posiciones, porque cuando se viene a legislar, se legisla acá, en las comisiones, en el Senado de la Nación, en la Cámara de Diputados en la Nación, y no como columnistas en los medios de comunicación. Entonces, bueno, nosotros vamos a seguir empecinados en seguir legislando en el lugar, para el lugar al cual hemos sido elegidos, que es, en este caso, en la Comisión Bicameral de DNU. Como bien usted dijo, presidente, a mí me toca hablar del módulo económico. Son 21 decretos, de los cuales 10 son de necesidad de urgencia y 11 son materia delegada. Claramente todos cumplen con los requisitos formales y sustanciales. Los formales quiere decir que ha sido refrendado por el jefe de gabinete, con los ministros. Los sustanciales, claramente, bueno, el diputado Yedlin lo dijo, estamos en una pandemia y creo que nunca en la historia, desde 1994, han estado la sustancialidad de los requisitos de los decretos de necesidad de urgencia tan justificados como en esta fecha. Tiene 3 bloques este módulo económico: deuda pública, exportaciones y producción, y materia presupuestaria. De materia de deuda pública, bueno, yo creo que es uno de los por qué políticos no quisieron quedarse a discutir sobre el fondo de estos decretos. Sabemos que nosotros recibimos un país no solamente en emergencia económica, sanitaria, administrativa y los etcétera y etcétera y etcétera que podemos poner, sino sobre todo sobreendeudado, y un endeudamiento que fue en moneda extranjera a corto plazo y que, a confesión de parte del expresidente Mauricio Macri, no fue para infraestructura, no fue para inclusión social, no fue para educación, no fue para salud, fue para los bancos y claramente para la formación de activos externos, básicamente fuga de capitales. Estos decretos tienen que ver con el plan, estos decretos de deuda, que tienen que ver con el plan del Gobierno Nacional de tener una ruta de sostenibilidad y restauración de nuestra deuda pública, es decir, una sostenibilidad que entienda que nosotros vamos a reestructurar nuestra deuda siempre con la gente adentro. Entonces, estos decretos tienen que ver, por ejemplo, con la postergación de la cancelación de obligaciones de las letras del Tesoro Nacional, también con el pago de bonos de moneda dual, vencimiento 2020, que fue emitido claramente en el 2018,
y así puedo seguir, también tiene que ver con el primer decreto que constituyó el primer paso para la reestructuración de la deuda soberana para bajo ley extranjera, que es el 250/20, que incluye el bono centenario, el bono de los 100 años que nos dejó la gestión de Mauricio Macri. Luego están los de exportación y producción, que claramente tiene mucho que ver con lo que decía el senador Lovera y el senador Mariano Recalde. Nosotros, además de recibir un país quebrado, donde desaparecieron muchas pymes, crecía el desempleo, bueno, el salario real claramente había perdido por goleada con la inflación. Además, luego vino la pandemia y en todo este tiempo, además de sostener el trabajo con los ATP y todo lo que dijeron los compañeros senadores, también hubo un plan que tendió y sigue tendiendo a la recuperación ágil del trabajo registrado. Por eso, hace más de 10 meses que tenemos crecimiento de la generación de empleo, tenemos un superávit comercial en los últimos meses de 12.300 millones de dólares, récord en exportaciones desde el 2013 a la fecha, bueno, y podría seguir. Todo esto tiene que ver con ir restaurando el desastre que dejó el expresidente Mauricio Macri, que por supuesto fue profundizado por la pandemia. En materia de exportaciones, porque la realidad de lo que hizo Macri fue asumir y bajar todas las retenciones y antes de irse subirlas alocadamente y bajar los reintegros. Eso hizo mucho daño, sobre todo a las economías regionales de quienes representamos a las provincias. Hubo entre los decretos uno, el 150/21, que fijó la alícuota del derecho de exportación a cero a todas las exportaciones incrementales del sector automotriz, por ejemplo, la desgravación de los derechos de importación de las MIPYMES, algo muy importante, que exporten hasta $500.000 anuales, y las que exporten entre 500.000 y $1.000.000 anuales, el 50% de la reducción de las alícuotas. Para el caso de Mendoza, el 1060/20 incluye la baja también de las retenciones y el aumento de los reintegros de conservas, vino, mosto, bueno, todo lo que aceite de oliva, todo lo que tiene que ver con el valor agregado en origen, que es el verdadero promotor de la mano de obra intensiva de toda la geografía argentina. Con esto, señor presidente, también está el paquete de presupuesto. Nosotros sabemos que reconducimos el presupuesto del 2019 al 2020 y claramente se tuvieron que hacer cambios de partidas para poder garantizar la continuidad del Estado Nacional y también producto de la pandemia, claramente. El decreto 489/21, por ejemplo, impone un incremento en la Agencia Nacional de Discapacidad, algo que es medular no solamente en la pandemia, sino para cualquier administración del Estado. También al Ministerio del Interior para atender los gastos derivados al acto eleccionario. Bueno, la verdad, señor presidente, que lo que estamos haciendo en este momento es cumplir con lo que manda la Constitución Nacional, con lo que manda nuestra labor, que es básicamente revisar los requisitos sustanciales y formales de los decretos enviados por el Ejecutivo Nacional. Pero también, como bloque, estamos de acuerdo con el fondo de cada uno de los decretos de necesidad de urgencia enviados por el Ejecutivo Nacional, porque todos tienen que ver con nuestra base, con nuestra plataforma ideológica y política, que es la ampliación de derechos y la generación de empleo. Muchas gracias, señor presidente.